Hola, muy buenas tardes. Comenzamos una clase que exactamente va a referirse al linfoma de Hodgkin en recaída refractario. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, básicamente, cómo podemos solventar el problema de un adolescente, niño, adulto joven que teniendo un linfoma Hodgkin tiene una recidiva o viene refractario en la primera situación. Y ello nos llevará a tener que evaluar cuáles son las quimioterapias de segunda línea que se pueden poner a este paciente, conocer cuáles son los factores de riesgo de la recaída y, por tanto, cuál es la mejor terapia que se puede hacer al sujeto que ha recaído, el papel del trasplante autólogo, tratamiento muy estandarizado en este tipo de enfermedades y situaciones, cuál es el papel, si es que lo tiene, del trasplante halogénico. Y interesa mucho más ver todas las nuevas opciones terapéuticas que ya han comenzado en el linfoma Hodgkin del adulto y que se han ido empezando a comprobar en el paciente pediátrico o adolescente, como es el caso de brentuximab o el nivolumab, y situaciones de inmunoterapia como nivolumab, el pembrolizumab, el ipilimumab, en fin, una serie de opciones que comienzan a barruntar cuál es la mejor posibilidad de tratar a pacientes que se encuentran en esta situación. Bueno, una parte inicial de introducción, estaríamos hablando, en este caso, vamos a hablar de un linfoma específico que ya os conté el otro día, como para algunos autores, mejor que el linfoma Hodgkin, se han referido durante muchos años y todavía hay gente que lo defiende como enfermedad de Hodgkin, que sí que conocemos y hemos repetido hasta la saciedad que es la tercera causa de cáncer en los niños. Por el contrario, en pacientes a partir de los 15 años, de 15 a 19 años, en adolescentes, es la primera causa, seguido luego de tumores germinales. El linfoma Hodgkin es una neoplasia de distribución típicamente binodal, que tiene un pico en la edad adulta joven, alrededor de lo que llamamos adultos jóvenes, de 20 a 34 años, con una mediana de 39 años, y en menores de 13 años tiene otro pico más infrecuente. Menores de 20 años representa en registro, por ejemplo, en el registro SIR americano, menos del 13% de los nuevos diagnósticos por año. En nuestro país, de 1 a 14 años, de 1 a 19 años, supone el 4% del total de los tumores malignos y en esta experiencia del RETI incluye a linfoma Hodgkin. Sí que hay alguna conclusión que tenéis que conocer o que debemos conocer ya desde el principio, y es que eh, el linfoma Hodgkin es absolutamente excepcional en paciente pediátrico pequeño, es decir, en lactantes, y también es infrecuente, pero factible perfectamente, que aparezca a partir de los 5 o 6 años y en la segunda década de vida hasta los 14 años, menos frecuente, pero sí que podemos entender que en esta edad, en esta fase de la vida, se puede tener sin ninguna, con una absoluta representación. Y por último, hay que reconocer o hay que conocer que en la patología que nosotros tratamos, tumor más frecuente entre los 15 y los 19 años es el linfoma Hodgkin. Eh, en el mismo paso se trata de uno de los tumores malignos, ya lo decíamos el otro día, con mayores índices de curación, la supervivencia global, es decir, la supervivencia libre de enfermedad y los enfermos que rescatamos después de una recaída es de superior al 90%. La mejor supervivencia en niños y adolescentes conocemos que es mayor y mejor que la que aparece en otras épocas de la vida. Y pues como en tantas cosas, el conocimiento preciso de la histología, de la genética, de las nuevas técnicas de imagen, las estrategias terapéuticas, todo ha determinado
que la supervivencia cada vez sea mejor. Y tanto para la primera línea como para ahora, la segunda línea, no podemos dejar de considerar que estos enfermos que son tratables y recuperables en un porcentaje muy elevado, hay que tratar de reducir al máximo los efectos secundarios y la mortalidad relacionada con el tratamiento, porque, como podéis entender, pacientes de la segunda década de la vida podrán arrastrar secuelas durante mucho tiempo. Y bien, esas secuelas podemos empezar a solventarlas de manera más que adecuada. Mirar cómo en la registro de la gráfica que veis a la derecha, viendo el total de supervivencia, cómo la supervivencia en determinadas épocas de aquí, la supervivencia a los 5 años del diagnóstico de diferentes cohortes entre 0 y 14 años, entre 1980 y 2011, que incluye un total de 903 casos, ya hay algunas que pasan, muchas de ellas por debajo, por encima del 85% y muchas alrededor o habiendo superado incluso el 90%. También conocemos y sabemos, como dijimos el otro día, cómo el tratamiento a día de hoy en primera línea se hace basado en la poliquimioterapia y en algunos casos con radioterapia, pero que siempre lo hacemos con factores adaptados al riesgo al momento del diagnóstico. Y otra realidad y otra pregunta que siempre se responde, el otro factor que ha condicionado que estos pacientes sean tratados con radioterapia o no, es la respuesta precoz a técnicas de imagen, en concreto al PET, que permite o no poder excluir el tratamiento con radioterapia en zonas afectas. Mirar cómo factores de riesgo para el Euronet, el European Network Pediatrics Oncology Linfoma, incluye unos factores de riesgo como que no tenga ningún factor de riesgo y que sea localizado un linfoma Hodgkin 1 o un linfoma Hodgkin 2A, que tenga la velocidad de segmentación globular por encima de 30, que tenga una gran masa tumoral, que tenga lesiones extranodales, nos va a condicionar tres grupos de tratamiento, tres grupos de riesgo, TL1, TL2 y TL3, y ello condicionará a todos una poliquimioterapia con una evaluación de la imagen por el PET cuando ha concluido precozmente, es decir, tras 2 ciclos de quimioterapia, que nos permitirá decir, después de la quimioterapia que reciben los enfermos, qué enfermos van a recibir radioterapia y cuál no. Ya que estamos en esta situación, mirar que algunos conceptos que utilizamos o que utilizaremos es lo que deberemos entender por recaída y lo porque refractario, recaída es que el enfermo que ha adquirido la remisión completa hace una recaída, vuelve a la enfermedad, y refractario es aquel que no es capaz, no somos capaces de erradicar la enfermedad y mantiene por tanto una situación de enfermedad de manera continua. Y en ello también tenemos que conocer los riesgos de esta recaída refractaria, es decir, conocer lo más importante, cuándo ha ocurrido la recaída en tiempo y en qué lugar, en el mismo lugar donde tenía la enfermedad o en sitios diferentes. Explicar la quimioterapia, hablaremos de quimioterapias de rescate, que son aquellas quimioterapias que una vez que el paciente ha recaído pueden llevarlo otra vez a situación de remisión completa. Podríamos hablar también de terapias dirigidas o inmunoterapia en aquellas situaciones en las cuales no se utiliza quimioterapia convencional. La utilización de quimioterapia a altas dosis, eh, la quimioterapia a altas dosis. Dígame, por favor. La quimioterapia a altas dosis, que es la quimioterapia que se utiliza cuando se utiliza quimioterapia de intensificación, y luego reconocer algún punto clave como la fertilidad, las infecciones y demás. Bueno, mirar cómo en lo que seguíamos,
El factor clave que tenemos que discriminar muy claramente es cuál es, veis en la diapositiva, es elegir cuál es la quimioterapia de segunda línea que tenemos que tratar y elegir si la quimioterapia de segunda línea que tratamos a los pacientes es suficiente con una quimioterapia de intensificación o si esta quimioterapia necesita también un trasplante autólogo, es decir, necesita quimioterapia de rescate y luego quimioterapia de intensificación con rescate celular. Y en esto, pues os voy a decir, a leer textualmente, todavía hay una controversia importante. Mirad, las tasas de fallo al tratamiento en primera línea, es decir, los pacientes que son refractarios, son muy escasos, solamente el 10% de los pacientes en situaciones de bajo riesgo y del 15-20% en aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Como os he dicho bien, no hay un gol, o sea, no hay una justificación, o mejor dicho, no hay una evidencia completa de cuál es el mejor tratamiento de segunda línea en un linfoma Hodgkin en recaída o refractario, tanto en el niño como en el adolescente y el adulto joven. Y tenemos otro problema. Y el otro problema es que cuando nosotros decidimos qué tratamiento utilizar, si mejor utilizar un tratamiento de segunda línea exclusivamente con quimioterapia o utilizar un autotrasplante después de haber consolidado al enfermo, muchos de los estudios no son pediátricos y además de que no son pediátricos, muchos de ellos no son randomizados. Con lo cual, elegir el mejor régimen de quimioterapia de segunda línea y utilizar quimioterapia convencional en la segunda línea versus altas dosis y soporte celular, muchas veces todavía está en el aire y depende o es consecuencia de lo que hacen determinados grupos o determinados hospitales a la hora de realizar el tratamiento. Y evidencias. Mira, bueno, mirar, por ejemplo, algunos estudios prospectivos pediátricos muestran en qué pacientes no es necesario utilizar las altas dosis de quimioterapia y el soporte celular, y en unos sí y en otros no. Mirar que las supervivencias, como podéis ver aquí, pues son muy elevadas. Mirar cómo la supervivencia global en este grupo de pacientes utilizando altas dosis y quimioterapia y soporte celular, pues se van casi al 86%, y que en los enfermos con bajo e intermedio riesgo de recaída o con la probabilidad en St. Jude, la probabilidad de sobrevivir es del 100%, en eso sí, en un grupo muy limitado de pacientes. Y esto nos ha llevado a considerar que uno de los regímenes que se pueden utilizar para rescatar enfermos que tienen recaída o refractariedad es un régimen de quimioterapia sin intensificación, aunque puede movilizar, que es un régimen basado en la ifosfamida, la gemcitabina y la vinorelbina. Este régimen ha sido muy probado y ha dado muy buenos resultados. Bueno, mirar uno de ellos, ¿no? Utilización de ifosfamida, pentabina, vinorelbina es un efectivo excelente régimen de rescate y que puede p- provocar o producir que la movilización que hagamos sea favorable, obteniendo unos resultados más que favorables. Problemas. Muchos de ellos se tratan de estudios retrospectivos. El número de pacientes es escaso, en este caso 12 pacientes en este estudio solamente menores de 12 años. Sí que se ve que ifosfamida, gentacibina y vinorelbina, seguido de trasplante, eh, puede utilizarse en 2-4 ciclos, que tienen una alta un ORR, es decir, una respuesta casi del 100%, de los cuales un 58% respuesta completa y respuesta parcial en un 42%, que la toxicidad es escasa y que el 100% con este régimen fueron movilizadores, es decir, se les pudieron realizar el aféresis y pudieron llevar a hacer un trasplante autólogo. Mirar que la supervivencia global a los 5 años era del 90% y la supervivencia libre de enfermedad del 83%. Es decir, muy buenos resultados con este tratamiento. Si utilizamos quimioterapia convencional versus trasplante autólogo, podríamos ver que no hay estudios randomizados en pediatría. Y la experiencia está basada básicamente en estos dos estudios que os pongo.
mirar que en unos han recibido los pacientes, ¿no? Intensificación con trasplante autólogo en recaídas refractantes y aquí veníamos unos que reciben quimioterapia tipo BIM con trasplante autólogo y otros que no la reciben. Y aquí podemos ver que la supervivencia libre de enfermedad es diferente, es más favorable cuando hacemos con trasplante autólogo que cuando no lo hacemos sin trasplante autólogo, aunque el índice de respuesta es favorable tanto en los pacientes que hacemos quimioterapia como los que hacemos trasplante autólogo. Es decir, que a día de hoy no podríamos decir cuál es mejor régimen. Y el único estudio randomizado es un enfermo en el cual recibe una quimioterapia, mirar cómo se randomizan a recibir dexametasona con un régimen que se llama BIM, que reciben dos ciclos de esta quimioterapia y dependiendo de que estén en remisión completa o una remisión parcial, completan con el mismo régimen de quimioterapia y en un caso hacen radioterapia residual sobre las zonas afectadas y en otro caso se les extrae células progenitoras para hacer un trasplante con un acondicionamiento tipo B. En ninguno de estos dos, en este estudio randomizado, tiene supervivencia global. La supervivencia global era del 30-50% y era el tratamiento estándar que se ha utilizado en muchos adultos. Otro problema sobreañadido es que esta estrategia terapéutica era una estrategia terapéutica que se realizaba antes de que hubiera PET y, por tanto, antes de que hubiera inmunoterapia. Mirar otros estudios pediátricos demuestran el beneficio de altas dosis de quimioterapia en pacientes con recaídas refractarias o recaídas o linfoma refractario, en 50 niños tratados con quimioterapia más trasplante en comparación con 78 pacientes tratados con convencional, mirar que los resultados, pues mirar, no se podría decir que cuál es la supervivencia en un grado o en el otro, porque la ventaja pronóstica parece más en los enfermos que se le ha realizado, pero no hay diferencias cuando hablamos sobre todo en recaída y sí que parece una evidencia clara cuando se trata de linfoma refractario. Hay en curso, sí, hay todavía estudios en curso y Euronet propone identificar en las recaídas dos grupos de pacientes, unos pacientes que son pacientes de bajo riesgo, a los cuales les dice que deberían recibir dos ciclos de quimioterapia, ser evaluados con PET y según cómo sea el de Will, o sea, la respuesta al PET, unos enfermos recibirían otra vez quimioterapia y al finalizar ello recibirían radioterapia donde tuvieran enfermedad. Los enfermos que eran de alto riesgo, bueno, y decimos de bajo riesgo, entonces como veis aquí, los pacientes de bajo riesgo son aquellos que tiene una recaída después de un máximo de 4 meses de la primera línea, tiene una recaída tardía un máximo después de 6 ciclos y alguna de estas condiciones estadio 1 o 2, no previa radioterapia y no excesiva radioterapia si es que había recibido radioterapia de rescate. Bueno, pues en este grupo, como os decía, llevarían quimioterapia y luego radioterapia. Si el PET no tiene una respuesta favorable, una respuesta metabólica favorable al PET, los enfermos recibirían otros 2 ciclos más de quimioterapia y según cómo fuera el PET, si fuera con algo de respuesta o sin no respuesta, pasaría a ser un enfermo de alto riesgo, es decir, pasaríamos a una situación de bajo riesgo como esta, 2 ciclos, volver a evaluar y otros 2 ciclos y luego radioterapia. Y si el enfermo no tiene nada de respuesta favorable con el PET después de los 2 ciclos de quimioterapia, pasaría a los grupos de alto riesgo en el cual recibiría 2 ciclos de quimioterapia, evaluaría con PET, después de ello otros 2 ciclos de quimioterapia y luego haría trasplante autólogo para al final de ello hacer una terapia de mantenimiento, radioterapia en algunos enfermos concretos. Pero como os decía, probablemente para estos enfermos este tiempo no es que haya pasado, pero sí que hay otras nuevas opciones. El que más, o los dos que más se han probado
Uno de ellos es un anticuerpo, el brentuximab, combinado con un agente antimicrotúbulo como es el vedotin. Mirar que este está muy comprobado en paciente adulto, en estadios 4, mayor riesgo de recaída, y también en algunos linfomas que no son linfoma Hodgkin, como es el linfoma CD30 positiva de célula grande, de célula, de célula grande, que es en recaída refractoria, o también en algunos enfermos con recaída refractaria. ¿De dónde sale? Bueno, pues hay un estudio clásico de hace tiempo ya, del 2018, que en el estadio fase uno se incluyeron un total de 36 pacientes, de los cuales el 53% de los pacientes eran linfoma Hodgkin y el 47% linfomas de célula grande, el CD30 positivo, ALK, que tenían una dosis máxima tolerable de 1,8 y que tuvieron un índice de respuesta favorable del 47% en el caso de los linfomas Hodgkin versus un 53% en los pacientes con linfoma no Hodgkin de célula grande. El 47% de los enfermos como consolidación hacen la otra alternativa, la otra herramienta que teníamos con justificación, como es el trasplante alogénico, el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y en los últimos años, pues cada vez más ha habido la utilización o la posibilidad de utilizar diferentes fármacos de inmunoterapia. Bueno, en muchos de ellos conocemos que una condición es que tengan pocas células tumorales para que puedan utilizarse inmunoterapia. El microambiente tumoral debe ser, no debe ser frío, es decir, tiene que tener estroma y sobre todo tienen que tener un extenso infiltrado inflamatorio de linfocitos CD4, CD8. La activación del LT requiere la presencia del antígeno a través del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Hay una interacción como estimuladores, como le ocurre a muchos de los agentes de inmunoterapia, y los receptores más utilizados es PD1 y CTLA4. Es importante como una vía de señalización, tienen vías de evasión de la respuesta inmune, que son aquellos que le condicionan que haya una respuesta desfavorable. Se ha utilizado de los que más nivolumab. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea PD1. Mirar que en adultos tiene como característica fundamental que está indicado en muchas enfermedades. Mirar que la primera que veis ahí, pues, linfoma de Hodgkin, recaída refractaria, tras haberse realizado trasplante autólogo y haber utilizado bendusimab. El ensayo pediátrico, bueno, este veis aquí, este es la fase 2 que se hizo, tenía una supervivencia libre de progresión de 77%, una supervivencia global a los 6 meses, con unos resultados favorables que llevó a que nivolumab ha sido un producto que se ha utilizado clásicamente en el linfoma Hodgkin, recaída refractaria en pacientes adultos. ¿Y en niños qué? Bueno, en niños los estudios que se realizaron inicialmente en la fase uno incluía tumores sólidos. La fase 2, la fase recomendada aquí ya fue de 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, y viendo que había respuesta o había algún índice de respuesta, se pasó a la fase 2 en tumores sólidos y linfomas, y aquí sí vimos que algún grado de respuesta en tumores sólidos no era favorable tanto en neuroblastoma como en sarcoma, pero sí que se vio que tenía un índice de respuesta favorable en pacientes con linfoma Hodgkin. Mirar que de 10 pacientes con linfoma Hodgkin, a uno llevó a la remisión completa, a dos a remisión parcial y a cinco en enfermedad aceptable. Bueno, esto llevó a un estudio, un estudio randomizado de 5 a 13 años en linfoma Hodgkin utilizando nivolumab, que ya se ha acabado y que ha llegado proporcionando información más que evidente como nivolumab puede ser un agente a utilizar en inmunoterapia en paciente con linfoma Hodgkin en recaída. Mirar que este estudio que os decía se incluyó 60 pacientes, 60 pacientes, eh,
que tenían un buen estado de aceptable perfil de seguridad, tenían, como va ocurriendo con inmunoterapia, a medida que vamos utilizando más, tienen incidencias inmunomediadas, un muy buen índice de algún grado de respuesta, metía a los pacientes en un 61% de remisión completa y muchos de ellos llegaban a poder hacer trasplante autólogo, eh, que hacía que la supervivencia libre de progresión era muy alta en los pacientes. Otra alternativa que ya también se utiliza y está en ensayos clínicos recién finalizados es la utilidad de otro de inmunoterapia, que es pembrolizumab, que es o también un anti-PD-1. Mirar que está en melanoma, vuelve a estar en linfoma, carcinoma. Bueno, en pacientes con linfoma Hodgkin es una situación parecida a como es nivolumab y con unos resultados claramente favorables. Incluso ya hay estudios en los que se plantean si es mejor el pembro o nivolumab. ¿Cómo se hace? Mirar aquí el número de pacientes desde el ensayo fase 1B que hizo pembrolizumab y el caso de la utilización en pacientes que había fallecido, que habían fracasado con brentuximab, tenéis aquí el resultado. Mirar, bueno, los resultados también son claramente favorables. Muchos de los enfermos llegan a trasplante, muchos de los enfermos tienen una respuesta estable, favorable al cabo de 6 meses. Esto ha llevado que la FDA en 2017 ya tiene aprobado para niños y adultos en recaída refractaria tras 3 o más líneas de tratamiento. Decía que ya Pembro en concreto ya sí que está entrando en el tratamiento de ensayos clínicos en este momento para primera línea de tratamiento, la utilización de inmunoterapia. Unas características, pero que no tiene experiencia en la población pediátrica, es ipilimumab. Bueno, mirar cómo sí que hay estudio, está aprobado en adultos, eh, pero tienen claramente una menor experiencia en paciente pediátrico y también, como no, en paciente adulto con linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Igual, muy escasos datos de otro anticuerpo molecular, un anti-PDL1 que hay poca experiencia en paciente adulto, mucho menor en paciente pediátrica, pero sí que está empezando y ya hay algún ensayo clínico con aterociclumab. Este es el ensayo que hay en este momento para un estudio multicéntrico que se hizo entre el 15 y el 18, que ya tiene respuesta conocida. Y para finalizar, dos situaciones distintas o para conocer, así como trasplante autólogo está absolutamente trillado la oportunidad de tratar a estos pacientes con esta patología, la indicación en niños y adultos del trasplante halogénico y el trasplante halogénico no emparentado es más cuestionable. Es una opción después de al menos 2 líneas de tratamiento. La respuesta en la remisión completa también tiene sus diferencias dependiendo de la situación en la que se encuentra y probablemente en este momento solamente valdría, ha sido desplazado sin lugar a dudas por la inmunoterapia y por tratamiento de consolidación con ventramisina, bendotín, radioterapia y, claro, un problema que tiene sobreañadido ventuximab, bendotín, radioterapia y un probable sobreañadido es que estos enfermos el trasplante autólogo ha dado también un buen resultado, con lo cual trasplante halogénico tiene una consideración regular de cómo puede ser ello. El trasplante con terapia CAR hay pocos estudios. CAR se ha intentado empezar a utilizar para más linfomas y en algunos de ellos linfoma difuso y sobre todo en adultos con buenos resultados, pero en linfoma pediátrico de Hodgkin la experiencia todavía muy limitada. Bueno, y para finalizar, el linfoma de Hodgkin pediátrico es una patología altamente curable en primera línea de tratamiento. Os decía que el otro día que más del 90% de los enfermos se curan. La estratificación por factores pronósticos en situaciones de recaída refractaria permite ya adoptar cuál es el mejor tratamiento, reduciendo la toxicidad a largo plazo y los próximos años algunos anticuerpos, inmunoterapia, incluso CAR,
van a jugar un papel importante para intentar consolidar que estos enfermos tengan mejor situación en la segunda línea de tratamiento. Y nada más, hasta el próximo día.